Hola a todos y todas, mi nombre es Elena y mi compañera Sara y yo somos estudiantes de psicología. Hoy les hablaremos sobre cómo se puede afrontar una pérdida ambigua derivada de una desaparición forzada. Tal vez ya has escuchado sobre el tema o tal vez no, pero de cualquier forma el día de hoy te compartiremos lo que es la pérdida ambigua y si es que estás pasando por una, a cómo sobrellevar tu duelo. A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con la constante creación de vínculos y de pérdidas. Y cada pérdida traerá consigo un duelo. Y la intensidad de ese duelo no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que nosotros le hayamos atribuido. Es decir, el afecto que le tengamos a lo que hemos perdido. Pero antes de continuar, ¿sabes qué es el duelo? Bueno, revisemos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la cual nos brinda 4 definiciones de la palabra duelo. La primera definición tiene que ver con una descripción de sensaciones. La segunda, como acciones que tiene una persona en resultado de la muerte de otra persona. La tercera define al duelo desde una perspectiva social, incluyendo a quienes libran el duelo en un ritual significativo. Y por último, la cuarta define al duelo refiriéndose a un proceso que implica las características de la personalidad del doliente. Ahora bien, citando al psicoanalista inglés John Bowlby, los duelos son todos aquellos procesos psicológicos, conscientes e inconscientes, que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado. Después de estas definiciones, ¿cómo se definiría el concepto de duelo? En resumen, podemos decir que es una manera de ir a través de las transiciones de la vida. Es un proceso normal y natural, más común de lo que se cree, por el cual una persona pasa al perder a un ser amado y se ejecuta en el plano emocional, sociocultural, físico, conductual y cognitivo. Este proceso es realmente complejo y cada persona lo vive de manera distinta, aunque diversos autores han identificado un patrón de conducta que se lleva a cabo durante este proceso. El más común es el que la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross propone, el cual incluye 5 fases por las que un doliente pasa durante su proceso de pérdida, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Expliquémoslo con un ejemplo. Ella es Susana. Su hermana acaba de fallecer en un accidente automovilístico y ella no lo puede creer. Se la pasa diciendo que se siente como una pesadilla, tan irreal, que eso nunca pasó y que un día va a despertar y que todo volverá a ser como antes. Unos días después de la muerte de su hermana, Susana comienza a creer que su hermana tiene la culpa por no haber cruzado con cautela la calle. Más tarde, Susana comienza a creer que si tal vez su hermana tuviera otra oportunidad para no cruzar la calle, aún estaría con ella. Todos los días le reza a Dios, pidiéndole que le devuelva a su hermana, que ella se compromete a ser mejor persona y ayudar a otros, pero que por favor la traiga de vuelta. Semanas después, Susana ha caído en una profunda depresión. No quiere salir de su cuarto, ni hablar con nadie, no tiene ánimos de nada y apenas come. Pero pasado el tiempo, finalmente, y gracias al apoyo de su esposo, de sus hijos y sus amigos más cercanos, Susana comienza a salir nuevamente, se divierte, hace ejercicio por las mañanas y juega con sus hijos por la tarde. Poco a poco va retomando su vida. De vez en cuando recuerda a su hermana y le lleva un ramo de flores a su tumba, mientras llora por su ausencia. Pero después vuelve a casa, a seguir con su rutina diaria, a volver a vivir, comprendiendo que lo que sucedió es pasado y que tan solo fue un accidente. Como ya se mencionó, el duelo no es un proceso lineal,
puesto que existen múltiples factores que ocasionan que ocurra de una u otra manera. Uno de ellos es la premisa de que existen distintos tipos de duelo, los cuales, según Cabo de Villa, son: el duelo anticipatorio. Es aquel que comienza antes de que la otra persona muera. Se da, por ejemplo, cuando la otra persona tiene una situación terminal. El duelo crónico. Se da cuando el doliente arrastra su dolor por varios años, siendo incapaz de rehacer su vida normalmente, porque lo considera una ofensa para el fallecido. El duelo exagerado, el cual se puede expresar de 3 distintas maneras. En primer lugar, con una reacción muy intensa. En segundo lugar, en la negación de la muerte, a modo que se trata a la persona como si siguiera viva. Y en tercer lugar, se cree que la muerte de la persona sucedió como beneficio para un familiar cercano. El duelo retardado. Es cuando el doliente no muestra sus sentimientos de dolor al momento de la pérdida y no parece que está pasando por un proceso de duelo. El duelo enmascarado. Hace referencia a cuando un doliente presenta problemas de salud a causa de la pérdida. Sin embargo, no las relaciona con el proceso de duelo o pérdida. El duelo ambiguo. Este es el tipo de duelo que nos interesa hacer énfasis en este video, pues este tipo de duelo se da como consecuencia de una pérdida ambigua, de una desaparición forzada o de la pérdida mental o física de una persona amada. Pero entonces, ¿qué es la pérdida ambigua? Bueno, antes de entrar de lleno en ese concepto, parece oportuno incluir la definición de pérdida, la cual, según la UNICEF, se basa en la distancia de un ser querido, amigos y familia, la posible muerte de un conocido o familiar, contagiarse y enfermar, perder el hogar o trabajo o bien un divorcio o separación, ya sea de una pareja o amistades. Derivado de esto, podemos destacar 5 tipos de pérdida. En primer lugar se encuentran las pérdidas relacionales, que incluyen las muertes o pérdidas de personas cercanas, incluyendo fallecimientos, divorcios y separaciones, e incluso también la vivencia de desprotección, abandono y abuso. Luego están las pérdidas intrapersonales. Estas se pueden describir como el perder aspectos o partes de uno mismo, como las capacidades intelectuales o físicas propias. Por ejemplo, algún desengaño por una persona, ideales o situaciones inesperadas, enfermedades, el renunciar a los sueños, deseos o creencias. Luego encontramos las pérdidas materiales, las cuales se dan al perder objetos materiales que adquieren un valor o significado afectivo para la persona. Y dicho objeto puede representar la identidad individual, familiar o social del individuo. Estos pueden ser los famosos tesoros, las herencias o premios. Por otro lado están las pérdidas evolutivas. Estas se refieren a aquellas fases de nuestro desarrollo que forman parte del ciclo vital y que implican un cambio o transición psicosocial o de estatus, donde con cada una se deja atrás una parte irrecuperable de uno mismo, pudiendo llegar a generar importantes crisis como el pasar de la adolescencia o la jubilación. Y por último encontramos las pérdidas ambiguas, y a las que este video va enfocado. Este tipo de pérdidas son confusas, que son consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o muerto, ausente o presente, lo que afecta gravemente el bienestar psicológico de los seres queridos. Dentro de este tipo de pérdida se pueden distinguir 2 subtipos: la pérdida ambigua mental, que se refiere a cuando una persona padece una condición que afecta su mente, por lo que se pierde la esencia del individuo, y otro tipo de pérdida ambigua sería el de tipo física, que se da tras la desaparición del cuerpo, de la persona en sí. Esta última hace alusión a la causa de la pérdida ambigua de la que el video va a tratar. Entonces, ¿qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada corresponde con el tipo de pérdida ambigua que se da cuando las personas están físicamente ausentes, pero se mantienen psicológicamente presentes. Tras la desaparición, las familias viven fuertes cambios en su dinámica,
puesto que se producen tensiones entre sus miembros. Hay una sobrecarga de responsabilidades, la existencia de culpa excesiva e incluso la vivencia de una segunda desaparición, la del familiar que solo se dedica a las labores de búsqueda. Para comprender un poco mejor la situación, pongámonos en el contexto actual, en donde, lo creamos o no, la desaparición forzada es un problema sistémico que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Año tras año, tomando el ejemplo en México, tan solo en el 2021 habían desaparecido 95,121 personas, según datos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. También se destacó un incremento en el número de desaparecidos tras la pandemia por COVID-19, donde destacan las desapariciones de niños, niñas y mujeres. La inseguridad y las condiciones de riesgo de distintos países han abierto las puertas al incremento de la desaparición forzada. Los volantes de desaparecidos, videos de secuestros y alertas por desaparición han invadido las redes sociales. Además, este mismo comité señala que en México hay más de 52,000 cuerpos sin identificar. No cabe duda que la desaparición forzada es otra pandemia por la que atraviesa el mundo. Para las personas cercanas a un desaparecido que pasan por un duelo ambiguo, el cual suele resultar más largo que otros duelos, tiene bastantes y significativas implicaciones, en especial dentro de la estructura familiar, ya que los miembros pueden tener percepciones distintas respecto a quienes integran la familia. Y esto llega a derivar en una confusión de los roles, el aplazamiento de decisiones importantes y en la interrupción de tareas cotidianas o rituales. A su vez, tiene implicaciones psicológicas, pues produce una ambivalencia afectiva, malestar emocional, bloqueo de la cognición debido a la incertidumbre y detención del proceso de duelo. Por lo que hemos mencionado hasta ahora, puede ser sumamente importante el reforzamiento de las políticas de prevención a la desaparición y los protocolos más humanistas con los familiares y las personas cercanas a un desaparecido. Sí, ellos dos me hicieron algo. O sea, no se ve, pero pues ahí había lágrimas. Pues ese día yo iba a encontrarme con un amigo y la idea era ir al Museo Soumaya de Plaza Carso, pero lo abrían hasta las 10. Entonces nos encontramos un poco antes y entonces estuvimos ahí un rato. Y después ya salimos y en vez de ir a ver un museo, pues salimos a ver como que las calles. Yo iba tomando fotos y entonces vi un montón de grafitis así a la orilla del Metrobús. Entonces en eso llegaron los policías y dijeron, hey, ¿qué están haciendo? Y, o sea, nos empezaron a revisar y entonces yo saqué de aquí mi celular y entonces me lo querían arrebatar. Así que, pues como en esa época corría, o sea, por gusto, o sea, me eché a correr así, lo más rápido que pude. Entonces corrí a la estación del Metrobús y empecé a gritar, ¡hey, ayuda! ¡Me quieren robar! Y eran los policías. El que iba a pie me alcanzó y me tiró en el piso. Y en el piso pues me empezó a forcejear. Yo me defendí, le solté una patada a uno de los policías y le bajé pues esto del casco. Y el que tenía enfrente pues se bajó el casco y pum, me dio un cabezazo aquí. Y entonces me dijeron, ya levántate. Y ahí ya pues ya me lograron poner las esposas. Llegó otra patrulla, se bajaron más policías. Y pues ahí ya me subieron. Y después pues me dieron paseos. O sea, me estuvieron ahí, como dando vueltas. Ahí como que entre ellos estaban discutiendo que si me llevaban o no. Y la verdad, pues ahí ya empiezan a ser difusos mis recuerdos. O sea, conforme iba pues por mi travesía, pues me encontraba con policías. Que por cierto sí, me golpeaban. Por eso quedé así, tan moreteado. Yo no sé de esto, pero en mi sangre apareció tolueno, benzodiazepinas y anfetaminas. Pero yo nunca he consumido eso.
aparezco en un juzgado cívico, no sé qué sea. Y entonces ahí no me dijeron, te vamos a procesar, danos tus huellas, nombre, no, nada. O sea, así como entré, así me dejaron salir. Traté de buscar un camino a mi casa. Mis pies estaban destruidos de tanto caminar. Yo solamente quería llegar a mi casa. Hay un montón de personas que no conozco y me apoyaron. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera aparecido? Porque ahora, aunque sea, valoro un poco más mi vida. Pues simplemente era un estudiante, pues regular, o sea, no era excelente ni tampoco era pésimo. Simplemente era un chico que trataba de pasar el año y disfrutar de su vida. Y yo no elegí esto. Y espero pues, que algún día esto se olvide y que a lo mejor no me conozcan por el chico que se perdió, sino por el que hace unas muy buenas canciones o algo así. Debido a que, en estos casos, no hay acceso a la verdad sobre la desaparición y existe la incertidumbre sobre el paradero del ser querido, se ve truncado en los familiares el proceso de duelo, lo cual provoca angustia por el riesgo de si es que está viva o no lo está, o bien dolor por creer que ya ha muerto. A su vez, al no contar con el cuerpo del familiar, de cierta forma se les impide el acceso a los rituales de despedida, más específicamente a los funerarios, por lo que se hace necesario otro tipo de despedida simbólica. Este tipo de acción simbólica puede implicar gestos, palabras, acciones u bien objetos. Es una especie de representación gráfica y mental para pasar de un momento a otro, de la vida a la muerte, para así poder resignificar la pérdida y refrendar la unidad. Pues, en una sociedad que tiende a esconder el dolor y hacerlo cada vez más privado, los ritos permiten a la familia romper con ese aislamiento y que los lazos de comunidad arropen y acojan lo sucedido, y bien al doliente o dolientes. De acuerdo con vos, hay un momento en que la persona que sufre la pérdida decide que es preciso poner un final, que, si bien no puede ser total, sí puede referirse al menos a alguna parte de la pérdida. Esto precisa un gesto ritual de despedida que signifique dejar atrás aquella parte de la persona que no volverá jamás, mientras que se convive con la parte que queda, ya sea con la presencia física o bien con la presencia simbólica. Además, el uso de rituales es muy efectivo, pues tiene como finalidad, en primer lugar, dar realidad a la pérdida, dar paso al proceso de aceptación de la misma en los seres queridos, también que los dolientes puedan despedirse y expresar sus sentimientos y así ellos logren avanzar durante su proceso de duelo, generando la aparición de conductas que favorezcan su crecimiento emocional, espiritual y mental. Existen muchos ejemplos de despedidas simbólicas, como el acudir a un lugar que sea representativo de quien ha fallecido y leer o dejar algún pequeño símbolo conmemorativo, plantar un árbol, una suelta de globos, realizar un pequeño viaje, hacer una carta, entre muchas otras opciones. Aquí lo importante es elegir un ritual que tenga un significado y sentido para quien lo realiza. Es entonces donde esto resultará terapéutico. Además, cuando se acercan fechas especiales como Navidad, los cumpleaños, aniversarios y demás, puede ser un buen momento, si es que así lo necesita el doliente y así lo quiere, para pensar en hacer algún homenaje. Hay personas que ya consideran la reunión familiar un homenaje, y así lo entienden y lo viven, pero otras necesitan organizar actos más simbólicos, más públicos o, si bien lo quieren, más privados. Esto ya va a depender de doliente o dolientes. Al pensar en realizar un homenaje o despedida simbólico, puede ser de mucha utilidad el preguntarse ¿qué es lo que quiero simbolizar o despedir? ¿De qué manera podría plasmarlo? O bien, ¿qué actividades nos gustaba realizar juntos? Este homenaje o este acto simbólico no tiene por qué ser algo complicado. Puede ser algo más sencillo, algo que puedas realizar en el día a día. En el caso de las pérdidas ambiguas, el duelo no termina del todo. No hay un cierre como tal
debido a que no hay una constatación real de lo que ha sucedido con lo que se ha perdido, ni una despedida física con la persona desaparecida, por lo cual el doliente suele entrar y salir entre los sentimientos de duelo. Al ser una pérdida intrínsecamente inconclusa, el objetivo de este tipo de casos no es hacer un cierre, sino que las personas encuentren un sentido a su vida y darle significado y sentido a la pérdida que han experimentado. El proceso de duelo está lleno de vaivenes, en especial en la pérdida ambigua, debido a la esperanza e incertidumbre de que el ser amado podría regresar algún día. Pero es importante que el doliente continúe desarrollándose individualmente, recordando a la persona, pero avanzando. Es aquí donde entra una característica importante dentro del proceso de duelo: la resiliencia, que es la capacidad de cada individuo de sobreponerse o adaptarse frente a periodos fuertes de dolor emocional y ante experiencias especialmente traumáticas y estresantes, como es la pérdida confusa. La resiliencia y la esperanza son importantes en los casos de pérdida ambigua, ya que juntos son capaces de permitirle al individuo aceptar la pérdida y seguir adelante con su vida. De la mano de lo anterior, es importante mencionar que el uso continuo del término cierre llega a perpetuar el mito de que el duelo tiene un fin y que es más sano cerrar la puerta al dolor que vivir con él, cuando en realidad, en la mayoría de los casos de pérdidas ambiguas, no es posible hacer un cierre, por lo cual la tarea terapéutica es que la persona aprenda a vivir con la pérdida y no que concluya con el proceso de duelo. Luego de una pérdida, las dinámicas del doliente se modifican y el proceso de duelo siempre es distinto. Pero aún así, es importante que el dolor no le impida vivir y logre disfrutar su vida. Es por eso que, a continuación, te dejamos algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando se está viviendo un duelo por alguna pérdida. Aceptar la realidad, la situación por la que se está pasando en el aquí y el ahora, y ser conscientes de ello. Identifica qué es lo que estás sintiendo y exprésalo. El enojo, la tristeza, la desesperación son emociones normales cuando se perdió a alguien. Permítete sentir. Siempre es bueno desahogar tus emociones. No te pierdas a ti mismo. Si bien nadie vuelve a ser como lo era antes, es importante que no te dejes para después. Dale continuidad a tu vida, creando una nueva identidad y nuevos roles. Recuerda a la persona de manera emocional y no de manera física. Sé paciente con el proceso y no te presiones con expectativas que crean otros. No tomes grandes decisiones de manera precipitada. Medítalas, toma tu tiempo. Busca un grupo de apoyo con quien hablar y expresar tus sentimientos. Tu grupo de apoyo puede ser algún amigo o familiar cercano. Rememora la vida de tu ser querido o haz algún ritual de despedida y conmemoración. Realizar prácticas cotidianas de autocuidado con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Algunas prácticas de autocuidado que puedes hacer son: volver a realizar actividades que te gusten, salir a pasear con familiares o amigos, salir a caminar y a tomar aire fresco, bañarse y arreglarse, cuidar de sí mismo recurrentemente. Mantén limpia tu casa, tu cuarto, tu oficina,
el espacio en donde estás normalmente. Esto entre otras actividades. Para finalizar, la pérdida ambigua, cuando de desaparición forzada se trata, es una situación muy compleja, ya que muchas veces la persona está confundida con sus emociones. No sabe qué sentir ni cómo actuar, y más porque la sociedad crea estigmas en cuanto a cómo debe de comportarse. Para algunos lo correcto es dar por hecho la muerte de la persona, y para otros nunca hay que perder la esperanza. Esto va creando más incertidumbre para quien está pasando por el proceso de duelo. Es importante hablar de estos temas exactamente por eso. Primero, señalemos que no hay una manera correcta de cómo comportarse. Todas las personas piensan, sienten y actúan de forma distinta. Normalmente, las personas que pasan por este tipo de duelos quieren ser escuchadas y acompañadas. Los foros y charlas guiadas con personas que están pasando por algo similar son una oportunidad de apoyo. Sin embargo, este tipo de oportunidades son muy poco usuales, por lo cual es indispensable que se tenga una red de apoyo en quien confiar. En el caso de las pérdidas ambiguas, como ya se mencionó, el objetivo terapéutico no es que la persona pase por un proceso de duelo y que supere a la persona desaparecida, porque es imposible que eso pase. Entonces, el objetivo es que la persona siga su vida a pesar de la pérdida. Está bien que, de repente, el recuerdo de un ser querido llegue y que vuelva a sentir esa incertidumbre, ese miedo, esa tristeza, pero que esto no sea un impedimento para continuar con su vida, para volver a hacer eso que tanto lo hacía feliz. Bueno chicos, hasta aquí llegó este video. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido un poco más sobre el tema. Si tú, querido espectador, has pasado o estás pasando por una pérdida ambigua a causa de una desaparición forzada, esperamos que el video te haya sido de ayuda. Y si te gustó, te invitamos a compartirlo a quien creas que le pueda ser de utilidad. No olvides darle me gusta, compartir y comentar qué te pareció el video. Muchas gracias por tu atención. En la caja de descripción te dejamos un link con unas preguntitas para que nos apoyes a evaluar nuestro video. Y no olvides que el peor duelo es el que no se expresa.